Buenas tardes. Agradecemos su compañía en este día miércoles de reunión de Ministerio de la Palabra. Así que damos una cordial bienvenida a todos y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar al Señor para encomendar esta reunión en sus manos y un hermano en comunión que nos pueda dirigir al Señor en oración, por favor. Padre nuestro, damos las gracias por el Señor, y damos las gracias, Padre nuestro, por tu Santo Espíritu. Estamos agradecidos, aún en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de tristeza, porque sabemos que tú estás con nosotros y estarás hasta el fin. En este día, tú nos darás tu palabra. Queremos que sea de aliento, de consolación y también que sea para crecer en las cosas tuyas. Padre nuestro, queremos encomendar a ti, a nuestro hermano que tomará tu palabra, para que tú, con el poder de tu Santo Espíritu, le des lo que es necesario para todos nosotros. También rogamos, Padre, que tú seas nuestras hermanos que están enfermos, parientes que están sufriendo por ellos mismos, que tú los confortes y dé la paz a sus corazones. Padre nuestro, queremos quedar bajo tu dirección. Y también queremos, Padre nuestro, que cada uno de nosotros nos des conforme a nuestras necesidades. Nos encomendamos a ti y te damos las gracias en el nombre del Señor. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos y amigos que se congregan en esta tarde a escuchar, damos las gracias nuevamente a nuestro hermano don Roberto Bustamante y familia que están con nosotros nuevamente para hablarnos del Señor. Bueno, en realidad, hermanos, hablo en forma personal por mi parte, me ha hecho pasar bastante el estudio de Hebreos y sabe, queda con ese gustito de que llegue el miércoles para volver a escuchar. Así que muchas gracias, hermano, por el estudio, que ha sido bien provechoso para nosotros los creyentes, porque es su palabra y deseamos aprenderla y ponerla por práctica. Así que, hermano, adelante, por favor. El micrófono es suyo. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, hermano, nuevamente por la invitación y este momento en el cual podemos compartir. ¿Se escucha bien o no? Mira, Roberto, se escucha, pero se corta de repente. Yo no sé si cuando tú te acercas o no sé, pero como que de repente se corta un poquito. Bueno, es que les pregunto porque todas las otras veces me he preocupado de estar en casa de mi papá para hacer el mensaje por el tema de la señal y hoy día estamos con mi esposa en nuestra casa. Entonces, por eso, a lo mejor un poquito de paciencia y ustedes me dicen y esperamos que la señal vuelva, ¿ya? Ahí usted atento me dice si se escucha muy cortado o no, ¿ya? Yo le aviso, en caso de... Ahí Claro, se corta. se Deme un corta. minuto. Sí. Deme un minuto.
Ya, esperamos que ahora sí. Este es el lugar donde supuestamente tenemos mejor señal. Hasta ahora se escucha súper bien. Ya. Muy bien. Entonces, agradecidos de poder compartir la palabra del Señor, leamos nuevamente en Hebreos capítulo 1. Siempre diremos y recordaremos algunas cosas con el fin de ir reforzando el conocimiento. Cuando pasan estas cosas de recordar, eso trae pensamientos a nuestros hermanos para sus propios devocionales. Entonces, esa es la idea de centrarnos en repetir algunas cosas, no todo, pero sí algunas cosas que siempre queden en la memoria. Vamos a leer nuevamente el capítulo 1, haremos siempre el ejercicio de leer todo el capítulo hasta que lo pasemos al 2, y así luego leeremos siempre el capítulo 2, con la idea de que podamos aprender las Escrituras y memorizar estos versículos lo mejor posible. Dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Que el Señor bendiga su palabra. A modo de resumen, recordemos algunas cosas de la carta a los hebreos. Pensemos siempre en que esta carta se reserva el derecho a decirnos quién es el autor. ¿Quién es el autor de esta carta, o el escritor, mejor dicho? Sabemos que el autor es el Espíritu Santo. El autor es el Espíritu Santo, y que nos ha dejado claramente un sentir a nuestros corazones de por qué el nombre del escritor, como en otras cartas, no ha quedado estipulado. Decíamos, ¿cómo parte esta carta? Dios que siempre se manifiesta, Dios, y nuestra mirada rápidamente se va al eterno, al que es por siempre, a Dios, a nuestro amado Dios y Salvador, sin ningún interlocutor. No dice Pablo, siervo de Jesucristo, no dice el apóstol Pedro a los expatriados, no habla del apóstol Juan, sino que rápidamente este tratado nos hace mirar a Dios, al Señor. Cuán bueno nos hace mirar directamente a nuestro Salvador. Hay un hombre conocido de los siglos pasados, Lutero, que decía que para poder dar de comer el sembrador primero debía ir a buscar la semilla en la presencia de Dios y estar en su presencia y recibir la semilla del mismo Dios para poder entregarla entonces a los terrenos donde debía ser sembrada. Y lo que hace esta carta preciosa, que aún nos dice que ha escrito brevemente el Espíritu Santo, nos hace mirar de quién emana
toda la sabiduría, de quien emana todo el conocimiento, de quien emana toda la justicia, Dios, el Creador eterno. ¿Y cómo nos permite contemplarlo? A través de estas 7 características que da de nuestro amado Dios eterno, de nuestro amado Salvador. El Señor, el que es el Hijo, el heredero de todo, el creador de todas las cosas, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen del Señor, el sustentador de todas las cosas, el que purificó los pecados, el que está sentado a la diestra y nos habla del eterno Hijo de Dios. Y nos muestra esta carta también que no hay lugar a dudas que el Señor Jesús es Dios, es el Dios encarnado. Es el Dios que traspasó los cielos, que bajó a la tierra, se humanó y traspasó los cielos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Está sentado a la diestra allí en un sitio de honor que el Señor le ha entregado, Dios le ha entregado, pues Él lo ha ganado también. Una de las tantas cosas que veíamos. La razón por la cual esta carta fue escrita, y hacemos hincapié en ello, un grupo de creyentes, al parecer, que se había desviado de los mandamientos del Señor y estaban poniendo su mirada en el judaísmo, estaban volviendo al ritual. ¿Y por qué es necesario decir esto? Por una cosa muy simple. ¿Qué es lo que pretende el escritor o el Espíritu Santo con esta carta? Es que esos hermanos vuelvan, es que esos hermanos se vuelvan. Eso es lo que pretende. Nosotros no tenemos capacidad dentro de nosotros para hacer volver a algún hermano. Rogamos siempre la gracia del Señor y siempre decimos, simplemente interlocutores de este mensaje precioso, y que sea el Espíritu de Dios quien obra en los corazones. Pero aquí tenemos que sacar una lección. El deseo del Espíritu Santo es escribir este tratado del Señor, escribir este tratado para que estos hermanos se vuelvan, no se pierdan, sino que se vuelvan, no se descarríen, no vayan tras vanas palabrerías y cosas que no tienen valor, sino que se vuelvan. ¿Y cómo lo hacen? Ya lo hemos dicho, mirar al Señor, observarle a Él. Y como decíamos la semana pasada, podríamos nosotros contemplar al Señor a través de su palabra, la lectura diaria, el conocimiento del Señor a través de su palabra, a través de la comunión con Él, de las cosas por las cuales Él nos hace pasar y nos hace aferrarnos cada día más a Él. Cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, nos damos cuenta que lo único que queda es lo que dice Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O podemos decir, eres tú mi Dios para siempre. Cuando podemos contemplarle, como los discípulos que suben a aquel monte para ver la transfiguración, ellos estaban muy agotados, pero dice la Escritura, más permaneciendo despiertos. A veces, queridos hermanos, nos toca pasar por circunstancias difíciles y estamos muy agotados. A veces nos atrevemos a que pase el día tal vez solo orando y sin abrir este precioso libro que nos va a hablar del Señor y nos va a traer tanto descanso y consuelo. Y tenemos miles de excusas para no hacerlo. Y allí uno ve a estos discípulos que suben a aquel monte con el Señor y dice que estaban cargados de sueño, estaban cansadísimos. A veces las circunstancias nuestras nos hunden y sabiendo que su palabra nos trae tanto aliento, es tan pesada la carga que nos toca llevar que caemos rendidos en sueño. Pero estos discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, nos enseñan una gran lección. Dice que ellos estaban cargados de sueño, más dice, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios. Hubo un esfuerzo. Y qué esfuerzo más valioso de mantener los ojos abiertos y puestos en Jesús, que ellos pudieron ver su gloria. Y lo dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo quiero hacer hincapié en algo que a veces, para tergiversar alguna enseñanza, se dice, ve, los discípulos en el monte de la transfiguración se quedaron dormidos. No. Es lo que pasa con la carta a los hebreos cuando tratamos de buscar un autor y no vemos lo simple que está allí.
Ellos no se quedaron dormidos, hicieron un esfuerzo y mantuvieron sus ojos cargados de sueño, pero con los ojos despiertos en el Señor. Y qué grande cosa vieron en Él, su gloria, su gloria. Que nos sirva de aliento mantener nuestra vista en la persona de Cristo, queridos hermanos. Así me imagino yo cuando esos discípulos subieron ese monte, tienen que haber estado cansados. Ellos trabajaban todo el día en el ministerio. Tienen que haber estado agotados. Sin embargo, el Señor reservó algo especial para aquellos que se mantuvieron despiertos. Hermanos, mantengámonos despiertos, pero despiertos mirando al Señor. Porque a veces cuando las circunstancias son más difíciles y más cansador, es cuando mejor apreciamos su gloria. Es cuando mejor apreciamos su gloria. Dios, nuestra mirada hacia el Señor. Que este libro siempre nos haga recordar esto. El libro que nos insta a mirar. ¿Qué nos dice más? Considerad al Señor, puesto los ojos en Jesús. Considerad al sumo sacerdote, considerad al apóstol, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, puesto los ojos en Jesús. Usted mirará que lo que hace esta carta es mirar al Señor, porque en la forma en cómo los hermanos pueden volver y en la forma como nosotros vamos a evitar deslizarnos. Bueno, estos... Se cortó Roberto. Vamos a esperar hasta que pueda volver nuevamente la señal del hermano. El hermano me está diciendo que está intentando ingresar nuevamente. Ahí está. Ya, no sé en qué parte. Yo iba como avión, pero fuimos. Bueno, sigamos entonces. Yo estaba Sí. con el ejemplo de los discípulos. Creo que ahí lo vamos a retomar. Sí. El ejemplo de los discípulos. Esta carta que nos hace mirar al Señor
fijamente, porque es la forma en cómo nosotros no nos podemos desviar. Y yo he dicho, vamos a repetir algunas cosas, incentivar a los hermanos a que, incluso a lo mejor por cansancio, entender en los peores momentos de la vida, cuando uno toma su Biblia y busca del Señor. Nosotros últimamente nos ha tocado tanto esto y hemos visto tanto la bondad del Señor, a veces en versículos que pasamos tanto de largo y encontramos tanto consuelo. Hermanos, como esos discípulos, como subieron al monte, dice que estaban cargados de sueño, agotadísimos, cansados. A veces nos toca pasar por circunstancias difíciles, que las fuerzas no nos dan más, no somos capaces de caminar. Miramos al cielo, esperamos una respuesta, miramos alrededor y no encontramos absolutamente nada. Parece que todo se va complicando, pero esos discípulos nos enseñaron algo. Ellos estaban cargados de sueño por el andar, por su trabajo. Sin embargo, dice que más permaneciendo despiertos, ellos vieron la gloria de Dios. Ellos permanecieron despiertos y vieron la gloria de Dios. ¿Qué nos dice entonces la Escritura? ¿Qué nos enseña? Ellos podrían haberse quedado dormidos y a lo mejor muchas excusas, pero sus ojos estuvieron fijos en su Señor. Fijos, con todo el agotamiento, fijos. Y el haberse mantenido despiertos trajo una bendición, ver la gloria del Señor. Ellos pudieron decir, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos vieron en todo su transitar, miraron a su Señor. Desde el día en que Juan el Bautista se hizo a un lado para que Andrés y Juan contemplaran al Señor, ellos no quitaron su vista de él. Hermanos queridos, desde que el Señor nos tomó como hijos, como es lo que somos, debiéramos vivir al lado de un mismo Padre, de nuestro mismo Padre Celestial, apegados a su palabra, a su amor, pero debemos leer este precioso libro que nos trae tanto consuelo. Este libro de la Carta a los Hebreos, que nos invita a poner los ojos en Jesús, a considerar al apóstol, a considerar al gran sumo sacerdote, a considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, a poner los ojos en Jesús, es la forma en cómo el Espíritu Santo nos está diciendo que los hermanos vuelven y que así los hermanos no tropiezan, no tropiezan. Este precioso libro debe ser leído, debe ser estudiado, debe ser comentado, debe llenarnos nosotros debemos llenarnos de él, de las cosas de arriba, que la palabra del Señor, dice el apóstol, more en abundancia en vosotros. Bueno, esta carta, ya hemos dicho mucho, parte también con una comparación, porque estos creyentes que estaban volviendo atrás, estaban volviendo al ritual y estaban volviendo a darle un valor grande a los ángeles. Uno dice, pero ¿cómo podría un hermano que ha caminado en el camino de la salvación, de fe, pensar que los ángeles podrían tener algún mérito o atribuirles algo en cuanto a la salvación? Bueno, podría para nosotros ser los ángeles o podría ser otra cosa. Sin embargo, para estos hermanos que se estaban volviendo atrás, para ellos los ángeles tenían un valor y les habían dado un valor tan alto que llegaron a considerar que entre todo el ministerio, los ángeles tenían un valor delante de Dios que traspasaba todo límite y podía llegar a incidir en la salvación. De hecho, para ellos, los ángeles tenían más valor que la persona de Cristo. Así como para ellos también, al seguir el judaísmo, tenía más valor Moisés, mucho más valor Aarón, mucho más valor David, Josué y todos los hombres que nos menciona la carta a los hebreos. Y el Espíritu Santo, a través del hermano que escribe esta carta, nos dice que el Señor es superior en esta carta a todo en cuanto se compara. Ya de hecho, en el versículo 1 nos está diciendo que el Señor es superior a los profetas, porque dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y ahí hubo un indicio que nos hizo mirar hacia la obra de la cruz, pero ni uno de ellos, de estos profetas, fue el verdadero Hijo de Dios. Ahora dice, nos ha hablado por el Hijo. Ahí hay una comparación, profeta versus el Hijo.
hombres comunes y corrientes, ordinarios en el sentido, buen sentido de la palabra, que no tienen capacidad, que son hombres débiles, que como va a decir en cuanto a los sumos sacerdotes por la muerte no podían continuar. Aquí está entonces el Señor diciendo, ellos murieron, ellos pasaron, ahora nos ha hablado por el Hijo, con mayúscula, y nos habla estas 7 características del Hijo. Bueno, va a tener que entrar en una comparación entre el Espíritu Santo y el Señor, perdón, entre los ángeles y el Señor, porque para ellos los ángeles tenían mucho valor. ¿Por qué? Uno dice, ¿de dónde? Podríamos pensar en Moisés, podríamos pensar en Aarón, en David, pero pensar en que los ángeles para los hermanos podría llegar a tener un valor de incidencia a la salvación, uno tendría que pensar ¿por qué? ¿Por qué los ángeles eran valiosos para ellos? Bueno, porque en la historia sagrada, los ángeles siempre tuvieron incidencia, porque, como va a decir, son espíritus ministradores para el servicio de los que heredarán la promesa. Y si uno piensa, Israel nunca estuvo al margen de los ángeles. De hecho, si empezamos a hacer un recorrido, vamos a encontrar ángeles en cada una de las, o la mayoría de las historias. Piense en el ángel que apareció a Manoa, piense cuando la Escritura relata sobre el ángel que le dice a Abraham que no haga nada sobre el muchacho ni extienda su mano sobre él, y comienza uno a ver con respecto incluso a la ley que los ángeles estaban allí. Y claro, ellos comenzaron a darle tal valor que terminó quitando la mirada del Dios eterno y del amado Salvador y volviéndose a los rudimentos y a las cosas antiguas. Qué difícil y qué complejo, porque cuando quitamos la mirada del Señor, entonces claramente nuestra fe se debilita y es necesario volverse a las Sagradas Escrituras. Y el Señor compara entonces a nuestro amado Salvador con los ángeles. Y habla y parte en el verso 3 cuando dice que se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ellos. Una comparación entre el Señor y los ángeles. Superior, dice. Hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando habla de esto de haber sido hecho, y aquí hay que ser muy insistente, no está hablando que el Señor fue creado, no dice creado tanto superior, hecho, y está hablando de una forma, de un cambio de estado cuando el Señor se encarna. Él siempre ha existido. Su existencia no ha cambiado. Él siempre ha sido Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Pero algo maravilloso ha sucedido ahora en el cielo. El Dios hombre se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y allí, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y no es que está comparando y que tuvo una competencia entre el Señor y los ángeles, y el Señor ganó esta competencia, entonces ahora él heredó. No es así. El Señor, nos dice la Escritura, siendo en forma de Dios, de un ángel no se dice eso, de ninguno, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero nunca, jamás, Él dejó de ser Dios. Y encarnado tenemos al Señor Dios 100% hombre y 100% Dios, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí entonces comienza un excelente debate. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Esta referencia se hace en el Salmo capítulo 2, verso 7, y también hay una referencia en 2 de Samuel capítulo 7, verso 14. Pero esto no se pudo decir ni de Salomón, ni mucho menos de algún ángel. Estas dos referencias que están aquí hablan exclusivamente del Señor, el Hijo de Dios. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Aquí tenemos para mucho.
Bueno, al hacer un recorrido por las Sagradas Escrituras, eso no es así. En ningún momento el Señor le dice a los ángeles, o a algún ángel, mi hijo eres tú. Va a decir en el verso 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La cita del Salmo capítulo 2, verso 7 y segunda de Samuel capítulo 7, verso 14, nos muestra una relación única entre el hijo que el hijo tiene con el padre. Ningún ángel ha experimentado jamás esta clase de relación. El hijo es un título de Cristo que expresa su misión voluntaria a la segunda persona de la Trinidad o de la deidad. Esa sumisión que él tiene hacia el Padre. Nosotros lo sabemos. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. La obra que el Padre le envió, el Señor la efectuó. Él se ofreció voluntariamente, nos dice la palabra del Señor. Él bajó desde el cielo, él en forma voluntaria, pero él se sujetó al Padre. La primera persona con propósito de cumplir el programa la segunda persona, es decir, el Señor, con el propósito de cumplir el programa de la redención. Es que es algo que yo invito a todos mis hermanos a concentrarse y a mirar lo que realmente está sucediendo, porque el eterno Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, la imagen misma de su sustancia, tomó forma humana. Y al sentarse a la diestra, no dejó esa forma humana. No dejó esa forma humana. En gloria sí, pero no dejó esa forma humana. Y por primera vez yo me atrevería a decir, a pesar de que podríamos entrar en discusiones y si me preguntan algo, yo les voy a decir, no sé, yo me atrevo, estamos en un himno, en el cielo un hombre entró, el perfecto Hijo de Dios. Y sus marcas que conservará es para sí. El Dios eterno participó de carne y sangre y se humanó siendo perfecto. Y se humilló porque para nuestro Dios, y como bien nos dice la Escritura, tomó forma de siervo, ahí hay una humillación. Nosotros somos seres humanos, nosotros sabemos lo que es esta humanidad, el Dios eterno, el creador de todas las cosas, tomó forma de siervo. No se hizo como uno de nosotros, porque nosotros somos pecadores, ya lo decíamos la semana pasada, hay que ser muy cuidadosos. Tomó forma de siervo, como lo dice Filipenses capítulo 2, hecho semejante a los hombres. Nosotros seguimos en pecado, y Él es intachable y sin pecado. ¿A quién, dijo el Señor, mi hijo eres tú? Aquí se puede transformar tal vez en una confusión o no. Yo voy a dar mi parecer con respecto al versículo 5, seguramente yo he visto otras interpretaciones, si alguien me puede corregir, estoy totalmente abierto a eso, pero ¿a qué se refiere esto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Está la discusión en que algunos atribuyen este versículo a la resurrección del Señor, así directamente, hombres conocidos, y otros lo atribuyen a la encarnación, cuando el Señor viene y se encarna. Y toman como pasaje paralelo para decirlo que se refiere a la resurrección, el pasaje del libro de los Hechos, En el libro de los Hechos que habla de la resurrección. Toma ese pasaje como referencia para, de alguna manera, tomar dos pasajes que están hablando de que esto de que yo te he engendrado hoy se refiere a la resurrección. Bueno, yo voy a dar mi parecer con respecto a esto, con todo temor y respeto. Creo que en este pasaje se está hablando de la encarnación, y en el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 13, está hablando de la resurrección. Y me atrevo a decir
y comparto a lo mejor lo que tuve que investigar, que esto yo te he engendrado hoy es un todo, que comienza desde la encarnación hasta su resurrección y ascensión al cielo. Eso es mi parecer. A lo mejor alguien, o lo que yo más me convence de este versículo, porque en realidad está hablando claramente de su comparación con los ángeles, que ninguno de ellos pudo ser encarnado. Ninguno. Por lo tanto, es imposible también que ellos lo fueran porque son creados. Y por segundo dice, yo seré al Padre y Él me será a mi Hijo. Y de los ángeles, nunca, 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 jamás el Señor dijo algo así, solo del Señor. Bueno, y pensar que hay personas tal vez que escucharán o nos están escuchando que atribuyen un valor a los ángeles. Yo no conozco mucho la doctrina de los ángeles en las Sagradas Escrituras. Creo entender que la religión popular asume un tal ángel de la guarda. Y tal vez en algunos conocimientos o en algunos lugares, incluso cristianos, podrían asumirlo y tal vez podrían tomar ciertos versículos para decir que sí, cada persona, no sé qué versículo, porque en realidad, sí, lamentablemente lo he escuchado, cada persona tiene un ángel que lo cuida. La verdad es que lo que yo encuentro en el verso 14 es que son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y el Señor toma a los ángeles para este servicio. Pero como dice un hombre a quien yo escuché de este versículo, decía, yo no creo tal cosa, porque si tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, ¿ya? Morando en nosotros, y a la misma persona del Hijo, quien está descrita en el capítulo 1, ¿por qué entonces el Señor tendría que tener un ángel exclusivo como si se desligara de nosotros? Eso dice, y yo lo comparto completamente, me gusta ese pensamiento. He dicho que, y hago un poco de licencia con respecto a estas reuniones, a pesar de que parece que se están grabando, en el sentido de que soy totalmente abierto a que podamos, o alguien me pueda corregir, me pueda dar esas indicaciones. Es una carta compleja que requiere muchas preguntas y que claramente trato de anticiparme a las respuestas que podrían ser. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado, y dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, y aquí está hablando de su nacimiento, por eso creo pensar que este versículo está hablando de su encarnación. Verso 6, y otra vez dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. Y la palabra aquí, primogénito, también está con mayúscula y se está refiriendo exclusivamente al Señor. A ninguno de los ángeles se le trató así, con este título, primogénito. No olvide que estamos haciendo o analizando la comparación que hace el escritor, o el Espíritu Santo, mejor dicho, con el Señor. Estos son todos títulos que reflejan que el Señor es Dios, que el Señor Jesucristo es el enviado, el Cristo, el Mesías. Estos son todos títulos que estos judaizantes los conocían, por eso se les menciona así. Por eso yo decía la semana pasada, ¿por qué toma estos versículos? ¿Por qué a lo mejor no hizo toda una enseñanza, sino que de algunos versículos fue tomando y fue aclarando la verdad de que el Señor es superior? Porque la información que estos hermanos tenían, eran judaizantes y tenían la información de los salmos, y esta información que ellos lo más probable es que hayan entendido mal, o era la información que manejaban, y con esa información que manejaban, él corrige, guiado por el Espíritu Santo, la verdad bíblica, y eso es una enseñanza para nosotros. A veces entramos en una discusión, no es así, sí es así, y se toma un versículo de acá, y lo que hace el Espíritu Santo es tomar la información que ellos tienen para explicarla correctamente. El Señor lo hizo así con los saduceos. Ellos querían que el Señor les dijera que la resurrección sí existía,
pero con un versículo del Pentateuco. Porque a pesar de que habían otros libros que sí ratificaban la resurrección, los saduceos no los consideraban inspirados, y consideraban inspirados solo Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, el Pentateuco. Eso ellos consideraban. Y cuando le hacen esa pregunta al Señor, el Señor, bueno, Él es el creador, Él escribió su propia palabra. Y de ese conocimiento muy mal llevado que tenían los saduceos, el Señor toma un versículo de eso. Eso nos enseña, y con eso explica. Por eso te dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac y de tu padre Jacob. Yo soy, no dice yo era. Y ahí dice, yo soy Dios de muerte y no de vivo. Pero ese pasaje está sacado del Éxodo, y ellos lo conocían muy bien. Y el Señor con la misma información que ellos tenían, y a lo mejor yo estoy siendo un poco, a lo mejor saliéndome un poco del marco, pero me atrevo a pensar que con la misma información que ellos tenían, el Señor aclara la verdad bíblica. Y aquí toma los pasajes de Salmo y de Samuel, pudieron tomar muchos más para explicarles a ellos que el Señor es superior. Eso es una enseñanza, una enseñanza. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que ir a otro versículo de la Biblia para ratificar enseñanza bíblica. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay una forma particular en cómo se refleja lo que estoy viendo yo aquí en las Sagradas Escrituras, es que el Señor toma la información que ellos tienen para decirles que están equivocados y que esta es la correcta. Por eso dice, entonces, ¿qué hace? Usa títulos como hijo, y hace la pregunta, ¿a quién Dios de los ángeles le dijo hijo? Y ellos tienen que encogerse de hombre. Bueno, a nadie. Y sabemos que el título hijo está reservado solo para el Hijo de Dios, para la segunda persona de la deidad. ¿Qué más dice? Primogénito. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. En el mundo. Esto está tomado también de lo que ellos conocían, de Deuteronomio. No los vamos a alcanzar a leer, pero la base bíblica para volver a otro. No estoy diciendo que un consejo no sea bueno, al contrario, yo creo que, pero es lo que la Escritura nos está enseñando, que va a lo que nos hace mirar al Señor, su palabra. Su palabra. Y como cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo algo que la Biblia decía, Juan el Bautista, entonces sus discípulos Juan y Andrés miraron al Señor y nunca más le quitaron la vista de él. Hermanos, es necesario siempre, a través de la Sagrada Escritura, con la Escritura, incentivar a nuestros hermanos. Pasajes bíblicos, y a veces cuesta tanto, hermanos que se están descarriando y que no le encuentran sentido a las cosas, ir con la palabra. La palabra tiene vida. Y lo va a decir este mismo libro, eso es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un creyente con la Biblia o con la palabra de Dios en la mano, en su corazón, se transforma en un siervo de Dios bastante peligroso para el enemigo. Un siervo de Dios bastante peligroso para el enemigo, porque es un instrumento escogido, utilizado para toda buena obra. Entonces, ¿a quién de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? A ninguno. Solo eso se dice del Señor Jesucristo. ¿Y a cuál de los ángeles el Señor le dice, adórenle todos los ángeles? A ninguno. Él envía a los ángeles que adoren al primogénito. Al primogénito. Al primogénito. Dice la Escritura que adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno. Y hace un recorrido por la estadía del Señor en su encarnación, y ahora ingresa a la segunda venida del Señor. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Tenemos mucha información, y yo quiero, antes de terminar, porque es lo que alcanzamos a ver,
hace un recorrido por las edades del Señor. Yo voy a decirlo así porque es la mejor traducción para este libro, pero para lo que indica, ¿por qué? Porque dice el heredero de todo y por quien asimismo el universo. Y yo cuando hice la explicación de este versículo, habla más que de la creación del universo, de las cosas que vemos y no vemos tangibles. La mejor traducción es de las edades, es decir, él trazó los tiempos y cómo debían llevarse a cabo los tiempos, y cómo debían llevarse a cabo las cosas. Y cuando uno empieza a mirar este pasaje, se da cuenta de que la redención de la humanidad es un eslabón en el designio de Dios, es un eslabón. Porque si bien es cierto, el Señor nos salvó y su máxima o su criatura amada fue rescatada del mundo y del pecado y fue rescatada del lago que arde con fuego y azufre, es un eslabón en la redención total, porque lo que está haciendo desde el verso 5 hasta el verso 13 es un recorrido, parte en la encarnación y sigue desde el verso 7 en adelante en la segunda venida en su reino. Y nosotros hemos sacado, por así decirlo, el mejor provecho de todo este programa de las edades. Hemos sido rescatados por este Hijo que bajó y reinaremos con este primogénito que vendrá en su segunda venida, cuando del verso 8 en adelante se diga: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. La maldad. ¿A quién constituyó heredero de todo? Qué grande programa. Uno a veces se sienta a programar cosas y en una hoja de cuaderno en media plana tiene toda la programación lista, ¿no es cierto? El programa de Dios. El heredero de todo. El que creó las edades y le puso fecha a los tiempos e intenciones a cada una de las cosas. La estrella que está en el rincón del universo tiene una razón para él de estar en ese lugar. En ese lugar. El creador de las cosas, de todas las cosas, hace todas las cosas con una intención. Y el creador de las edades ha puesto fecha y tiempo a cada una de las cosas en la tierra. E incluso tiene programadas las cosas por la eternidad, incluso cuando el tiempo no existe en ese lugar. Entonces, ¿cuál de los ángeles ha podido hacer algo así? ¿No son estos espíritus ministradores enviados para servicio? Servicio. Lo que hace esta carta es realzar al Salvador y quitar a todo de alrededor, o toda intención de algún hombre o mujer o de algún ser creado que quiera opacar o ponerle un simple manto oscuro encima, una simple nube. No. Lo más superior que ellos tenían de seres angelicales, los ángeles, o de seres superiores, los ángeles, no eran comparables. Adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles de Dios. El Dios eterno. Nosotros pensamos a veces en nuestro amado Salvador con una confianza que a lo mejor raya la patudez, porque lo llegamos a considerar como un amuleto, a alguien a quien podemos pedir y de quien nos podemos olvidar en cualquier momento. A veces, más de lo que pensamos, actuamos así, pero no es así. El creador de todas las cosas, la imagen del Dios invisible, el creador de los tiempos y las edades, el que es superior a los ángeles. Yo te he engendrado hoy. Una etapa en la eternidad del Señor, así hay que mirarlo. Yo te he engendrado hoy. No es que el Señor fue creado, ¿no? Es que hay un cambio de estado en donde Él se humana para seguir
con el programa de las edades, con el programa de las edades. Morir en la cruz, ascender al cielo como el Dios eterno encarnado. Encarnado. Sus marcas en las manos por la eternidad. Y cuando estemos con Él, reinando, cuando se pueda decir tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. En aquel momento, en su segunda venida, sus marcas. Yo me pregunto incluso ahí, ¿de qué se hablará en ese periodo? Los ángeles adorarán. ¿Y qué diremos nosotros? Siempre decimos, reinaremos con Él, por supuesto, que grande, el heredero de todo, comparte su herencia, somos coherederos con Él. No estamos al mismo nivel. Él comparte su herencia con nosotros. No estamos al mismo nivel, pero Él ha reservado, y voy a decir algo más, ha reservado ese lugar para nosotros, coherederos. Yo hago una pregunta que la carta a lo mejor no lo dice porque yo la estoy sacando de contexto. Pero ¿a cuál de los ángeles se le dijo que era coheredero con el Señor? ¿Se ha dado cuenta, querido hermano, del sitio de honor que el Señor le ha dado a su criatura salvada y regenerada por la obra de la cruz? Los ángeles no fueron rescatados, sin embargo, sí los seres humanos. Y el Señor les ha hecho, junto con Él, coherederos. Coherederos. Nos miramos nosotros, nos miramos las caras y decimos, solo es pura gracia. ¿Quiénes somos nosotros? Pero quería terminar con un pensamiento. Los ángeles le adorarán. Y esto es un pensamiento tal vez personal. Y yo digo, ¿y qué haremos allá? Reinaremos, decimos siempre los hermanos. Pero sus marcas nos dirán que el que está sentado en el trono, podemos decir que el que está sentado en el trono un día bajó y ganó un sitio de honor para Él y nos hizo coherederos con Él. Hablaremos de la cruz. Diremos que el que está sentado en el trono murió y nos rescató. ¿Podríamos dejar de hacerlo? No lo dejamos de hacer aquí, en este mundo en donde el pecado nos invade. No lo dejaremos de hacer en el cielo. Estoy seguro que en aquel momento tampoco dejaremos de decir, el que está sentado en el trono, el que tiene sus marcas en sus manos, es aquel que bajó, descendió y nos rescató. Y nunca dejaremos de hablar con Él. Y nuestros ojos se mantendrán fijos en Él, puestos los ojos en Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Nuestro Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque hemos podido mirar al Señor. Él es superior. En todo es tan superior. Y nosotros no tenemos palabras para explicar lo superior que Él es. Solo contentarnos con que Él, eterno Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, haya descendido a este mundo y tomado forma de siervo y nos haya rescatado. Su amor se resume en ese acto, en que, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y Él murió y se levantó, y Él está a la diestra de la majestad en las alturas. Esperamos aquel día glorioso en que Él nos venga a buscar, y como nos dice tu palabra, estaremos para siempre con el Señor. Oh Padre, que esta sea el momento en donde nuestros hermanos que están lejos se vuelvan a ti, y nuestros hermanos que están firmes en la fe continúen y perseveren con ahínco para mirar y contemplar al Salvador. Si hay alguien que no conoce a Cristo, esta noche se pueda convertir a ti. Señor, agradecemos tu bondad y tu misericordia y quedamos encomendados en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, queremos dar las gracias nuevamente a nuestro hermano Roberto Bustamante de la Asamblea de la Florida de Talca y agradecer en realidad a todos los hermanos que se han podido conectar para continuar con este estudio de la Carta a los Hebreos.
Bueno, hermanos, también dar noticias acerca de las cosas que están sucediendo. Como ya la mayoría sabe, acerca del tema de mi esposa, ella ha estado, digamos, haciéndose varios exámenes. El último ya estaríamos esperando para 7 días más, y de ahí creemos que eso daría pie para ver lo que se va a hacer. Así que estamos esperando nada más para ver los resultados de eso y lo que el doctor diga para que podamos hacer. Bueno, ella estaba un poquito desanimada en un principio, bastante, y llegaron las hijas alrededor, y también siempre dentro de los hijos hay un pilar. Bueno, en este caso es Paola, nuestra hija mayor, y ella animó bastante y ha estado con nosotros durante este tiempo, ayudándonos en esta situación triste, pero hemos visto la mano del Señor y ha servido para muchas cosas, para tal vez hacer más cosas juntos, en fin. Y ella está más animadita ahora, la Francisca, y yo también. Así que ha sido de mucha ayuda Paola al estar con nosotros, y sabemos que también había sido de bastante ayuda para la tía Ligia, pero nos vino a ver, así que, pero está ahí un contacto. Hay un contacto siempre, y Paola está preocupada. Y mire, hermano, ¿sabe a mí lo que me llama la atención? Que una persona puede estar muy enferma, pero el hecho de escuchar de su hermano en la fe, que también está enferma, porque Francisca le preguntaba a Paola, ¿y cómo está la tía Ligia? Y que hubo un momento, una crisis un poquito fuerte, y la Francisca lloraba. Y lloraba no por ella, lloraba por su hermana que estaba sufriendo. Y a pesar que ella está sufriendo, ella estaba llorando por su hermana que estaba sufriendo. Así que uno piensa esas cosas. Mire, esto de la familia de fe se comprueba en estos momentos. Es cuando nosotros estamos pasando por dificultades, ahí nos damos cuenta que somos familia, que somos hermanos, que no solamente nos llamamos hermano Pedro o hermana Lili por un decir, es porque somos familia. Somos familias en Cristo, y nos duele cuando alguno se duele. Así que, hermanos, también agradecer a todos los hermanos que han mandado sus parabienes y sus mensajes. Y es gratificante escuchar. Hoy día mandaba nuestra hermana Teresita Martínez, mandó un audio de 1 minuto y medio, y Francisca lo escuchaba y decía qué gratificante saber que tus hermanos están orando y están preocupados por ti. Así que esto anima bastante. Así que, hermanos, eso en cuanto a Francisca. Los demás hermanos también seguir orando, ya sabemos, por la tía Ligia, por Francisca, por el hermano ya en Conchalí, Elías Seguel, y muchos otros hermanos que están enfermos. Así que orar bastante por ellos y dejarlos delante del Señor para que, y tal vez si llegamos a saber, ¿por qué no? Una palabrita de ánimo, una palabrita de apoyo. Usted no se imagina lo bien que hace en estos momentos. Así que eso es en cuanto a las noticias de acá de la Asamblea de Quintero. Y agradecer a todos los hermanos que se han congregado, se han reunido a escuchar de esta palabra, a nuestro hermano don Pedro Enríquez de la Asamblea de Victoria allá en Valparaíso. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros. A su hija Lili Vázquez, también de la Asamblea de Victoria, muchas gracias. Débora, nuestra hija. Bueno, Fernando y Ruth, de la Asamblea de la Florida de Talca, muchas gracias también. A nuestro hermano don Pedro y la señora Norma, su esposa, muchas gracias. La señora Gertrudis Muñoz, de la Asamblea de acá de Quintero. Gabriela Vázquez, de Valparaíso también, muchas gracias. Mi esposa que está ahí escuchando también. La hermana Nora Vázquez, de la Asamblea de la Florida de Talca. Nuestra hermana Teresita Martínez escuchando. Karina también ahí, que está escuchando junto a nosotros, muchas gracias. Omar y Nora, su esposa, y también Antonia Martínez. Así que, hermanos, darle las gracias a todos por el apoyo y por escuchar de la palabra del Señor, que es lo más importante y lo que nos ayuda en nuestra vida. Así que, hermano Roberto, muchas gracias nuevamente, y ya, bueno, sabemos, como dice él siempre, 15 días más. Ahora hay que pasar al calendario de noviembre y vamos a anotar los días que le toca a él
Pero también hay otra también buena noticia. Ya llegó Rodolfo y llegó con bien. Así que, pero le preguntamos, no se preocupe, hermano Roberto, no lo vamos a sacar a usted. El que va a salir soy yo. Así que no se preocupen. Así que el que entraría sería, usted se mantiene y se mantendría también Rodolfo, pero me pidió que él tiene que preparar un poquito y ya me va a avisar cuando esté. Así que no hay problema con eso para que siga con sus 15 días de su estudio de la Carta a los Hebreos y ya cuando Rodolfo esté disponible nos avisará y también podrá participar con nosotros. Así que no le estamos apurando, estamos esperando su respuesta nada más. Así que, hermanos, muchas gracias a todos y Roberto, no sé qué tiene que decir también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Disculpe la conexión. Las otras reuniones siempre las habíamos hecho o desde la casa de mi papá o a veces había estado en la casa de mi suegra. Pero hoy día tuvimos problemas con el agua, nos vinimos acá y por eso nos pilló acá la reunión. Sabemos que siempre tenemos problemas de conexión, pero bueno, es así. A nosotros nos pasa esto acá en este sector, vivimos en un sector rural acá en Talca. Así que gracias por la invitación. Seguimos orando por la hermana Francisca, por su esposa. Nosotros nos ha tocado de cerca también lo que ha pasado con mi mamá, pero hemos visto la mano del Señor. Y la verdad es que a veces en estas circunstancias uno no haya que hacer y tiene que tomar decisiones difíciles, que solo confiamos en que como hemos orado, el Señor hace las cosas, las cambia, las pone, va más rápido de lo que nosotros pensamos, a veces más lento, pero todo tiene un propósito. Pero hemos aprendido, no sé si puedo decir que hemos aprendido a orar, pero creo que hacía mucho tiempo que por lo menos yo en mi familia no éramos tan constantes en la oración. Yo estaba construyendo un cobertizo y le decía a mi mamá, mire, cada tornillo que yo puse fue una oración, porque yo ponía un tornillo, me acordaba de mi mamá y le pedía al Señor que la sanara y que cada tornillo, ese cobertizo tiene casi 500 tornillos, así que le dije yo, puede estar tranquilo, pero es así. Y bueno, quería compartir un pasaje, solo leer el pasaje porque fue uno de los que a mí, por ejemplo, me dijo lo que iba a suceder. ¿Qué es lo que uno hace? ¿Qué hacemos? Decía yo al Señor. Nos pilló a todos tan de sorpresa y nos puso tan tristes. Dos pasajes, pero voy a leer el otro se lo voy a leer en 15 días más. Dice el pasaje, porque es necesaria la oración, dice el Salmo 123, dice el verso 1, dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y esto me sorprendió mucho, dice, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Y creo que esto para nosotros se volvió, para mí por lo menos, en un estandarte. Así como la sierva mira la mano de su señor, de su señora, y los siervos la mano de sus señores, mis ojos miran a Jehová hasta que Él tenga misericordia de nosotros. Y yo creo que eso es lo justo lo que hemos visto. Nunca dejar de mirar al Señor, porque Él en un momento responderá teniendo misericordia de nosotros. Así que, hermano, ánimo, sigamos orando. El Señor, que como dijo mi hermana, detuvo el sol y la luna, puede hacer muchas cosas más maravillosas y mostrar su gracia en medio nuestro. Así que adelante, hermano, seguimos orando por todos los enfermos. Cuenten con nuestras oraciones, con el apoyo, porque la verdad es que el Señor nos hace pasar por estas cosas y uno dice, ¿qué podemos sacar de bueno? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y uno se da cuenta en el camino de que el Señor casi a uno lo ha dejado a un lado y Él lo ha hecho todo solo. ¿Ah? Ojalá que nosotros no metamos las manos porque si no lo vamos a echar a perder. Entonces, sigamos confiando, sigamos orando, porque al orar también vamos sometiéndonos a su voluntad, que es difícil, pero para eso está la oración. Así que un gran abrazo, hermano, tío David, que el Señor le bendiga, un abrazo a su esposa, también un abrazo a sus hijas, especialmente a Paola, y que el Señor les cuide.
Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Bueno, esos son los versículos que a uno lo animan. Y don Pedro el domingo también leía uno, decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, espera a Jehová. ¿En qué más podemos esperar? Él es nuestro Padre celestial. Pero sabe, dentro de las cosas cotidianas que suceden en las enfermedades, van sucediendo cosas, pero siempre en torno al Señor y a lo que nosotros tenemos, algo tan grande, una salvación tan grande, como Hebreos lo dice, y una salvación tan grande que podemos compartir. Y Paola nos comentaba que ya la tía Ligia ya se hizo amigo de la compañera donde está en la sala ella. Entonces Paola se reía con Karina y le decía, ya es amiga, está preocupada de ella, ya mañana ya se habrá convertido esa señora. ¿Quién sabe? El Señor permite estas cosas. El Señor permite que pasen tantas cosas a lo mejor para que esa mujer que está al lado de ella oiga del Señor, oiga del bendito Salvador que tiene la tía Ligia, que tenemos todos nosotros en nuestros corazones y que un día le veremos, como decía el hermano, en los cielos. ¿Le admiraremos? Sí. ¿Será punto de atracción el Señor? Por supuesto que sí. Y lo que dice en otros lugares de la Escritura, Él es el más hermoso, dice, de los hijos de los hombres. El más hermoso. Bueno, hermanos, tengan todos, no sé si hay algún hermano que desea decir algo o solamente ya nos despedimos y agradecer al Señor por su palabra en esta noche y Dios mediante. El 15 días más, el hermano, si el Señor no ha venido, hoy este domingo, predicación del Evangelio para aquellos que aún no son salvos. Así que esas son las noticias en cuanto a esto. Hermanos, por mi parte, saludarles a todos. Un abrazo fraterno a todos los hermanos y a todas las hermanas que sabemos que están pendientes de nosotros. Así que muchas gracias, hermanos, y tengan todos muy buenas noches y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao, hermano.